Hermanos, para reanudar este estudio nuestro del libro de la revelación de Jesucristo, quiero traerles a la memoria 4 aspectos importantes para la comprensión y la interpretación de este libro. Y la primera de ellas es que recordemos que Apocalipsis no es meramente un libro de escatología de los últimos momentos antes del fin del mundo, como muchos lo han interpretado, sino recordemos que Apocalipsis es un confortable libro sobre la lucha de la iglesia a lo largo de la historia contra las fuerzas del mal y la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, este es Satanás y sus ayudantes. No olvidemos, pues, que Apocalipsis no es un libro de escatología para los últimos instantes antes de la venida de Cristo per se. Recuerden que vimos desde el principio que Apocalipsis no tiene el propósito de decirnos qué va a pasar los días antes de que el Señor vuelva. Nos va a decir algunas cosas, mas este no es su principal propósito. El principal propósito del libro de Apocalipsis, recuerden, es ser un libro de consuelo para la iglesia. Es un libro que habla sobre la iglesia, la lucha de la iglesia a lo largo de la historia contra las fuerzas del mal y la subsecuente victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón y sus ayudantes. El libro del Apocalipsis no ha cambiado de tema. El libro del Apocalipsis no ha cambiado de destinatarios. Hasta ahora hemos visto una serie de cartas que el Señor ha escrito a su iglesia, que como vimos está representada por estas 7 iglesias que se narraron en los capítulos anteriores. El Señor entonces está hablando a su iglesia. El Señor está hablando de su iglesia y hasta ahora no ha cambiado de tema y en lo subsecuente no cambiará de tema. El hecho de que los primeros capítulos del Apocalipsis, como vimos, sean dirigidos a la iglesia universal, nos confirma que es ella y su transcurrir por este mundo el tema central de este libro. Y si no perdemos de vista estas cosas, entonces podremos continuar con nuestro sano recorrido de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así no perdamos pues de vista esta realidad. Es la iglesia y su devenir en este mundo y su lucha contra el mal y Satanás el tema central del libro del Apocalipsis, así como la victoria final de Cristo sobre el enemigo. Por ello también citamos al comentarista William Hendrickson, que dice lo siguiente: el propósito principal del libro es consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra la fuerza del mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos.
les ofrece la certeza de que Dios ve sus lágrimas, sus oraciones impactan los eventos mundiales y su muerte es preciosa a los ojos de Dios. Su victoria final está asegurada, su sangre será vengada, su Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna el mundo a favor de su iglesia. Viene otra vez para tomar su pueblo a sí mismo en la cena del Cordero y para morar con ellos para siempre en el universo renovado. Así que no perdamos pues estas cosas de vista, pues a partir de ahora vamos a comenzar a ver una serie de símbolos y de figuras que pueden tentarnos a pensar que ya estamos hablando de otras cosas, pero no olviden esto y traigamos una y otra vez nuestras mentes a sujeción a este principio. Se está hablando de la iglesia y de la victoria de Cristo final. El segundo aspecto fundamental que quiero que recordemos antes de continuar con nuestro estudio del libro del Apocalipsis es que el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, lejos de ser entonces un libro de catástrofes y del fin del mundo, es uno de los libros más consoladores de la Escritura para el creyente verdadero. Y antes que propagar el miedo y la angustia, este libro está dado y produce consuelo y esperanza en aquellos que han puesto su confianza en la justicia de Cristo. Lo tercero que quiero recordarles es que el Apocalipsis es un libro escrito con estilo profético, pues ya nos decía el capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Por lo que, como un libro profético de su clase, está lleno de símbolos que hacen necesaria una interpretación. Es decir, ya que está lleno de símbolos, no podemos tomar tales símbolos como hechos o cosas reales o literales en todo lo que leemos. Y que no debemos olvidar que en la sana interpretación del libro del Apocalipsis, el mensaje es lo primordial y los detalles son secundarios. Recuerden eso. El mensaje central es lo primordial, lo que nos intenta transmitir es lo primordial y los detalles son secundarios. Como veíamos al principio de esta serie, a no ser que el mensaje requiera una interpretación de las partes individuales, deberíamos abstenernos entonces de buscar un significado más profundo para cada componente o palabra de las que se encuentran aquí. Y de la manera como ocurre con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, veíamos en el estudio del libro del Apocalipsis, no es útil enfocarnos obsesivamente en los detalles o en las palabras, sino en el mensaje de la parábola. Y en cuarto y último lugar, quiero recordarles las divisiones del libro. Dijimos que el libro se divide en dos grandes partes. La primera de ellas, que podría ser titulada como el conflicto en la tierra.
Esto es, la iglesia perseguida por el mundo, la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida. Esto de los capítulos 1 al capítulo 11. El segundo gran apartado o división del libro es a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 22 y se le puede llamar el significado espiritual más profundo. ¿Más profundo de qué? De la primera parte. Ahí vemos a Cristo y la iglesia perseguidos por el dragón, por Satanás y sus ayudantes. Vemos a Cristo y su iglesia salir victoriosos también. Así que recuerden estos dos grandes encabezados. Dentro de la primera gran división del libro del Apocalipsis, que dijimos que era del 1 al 11, encontramos tres divisiones principales o tres subdivisiones. La primera es Cristo en medio de los 7 candeleros de oro, que abarca del capítulo 1 al capítulo 3 y que es lo que ya vimos, las 7 cartas a las 7 iglesias. La segunda subdivisión de esta primera sección del libro del Apocalipsis se ha dado a llamar el libro sellado con 7 sellos, que comienza a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7 y que es donde ahora, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a ver. Después vamos a llegar a la tercera subsección de la primera parte, que es las 7 trompetas de juicio, que es del capítulo 8 al capítulo 11. Así pues, hermanos, habiendo recordado estos fundamentos necesarios para la correcta interpretación de este libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, vayamos ahora a considerarla en la segunda subsección de la primera gran división de este libro, el libro sellado con 7 sellos. Y para ello les invito a que me acompañen al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4, en el versículo 1 hasta el 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hasta ahí. La visión continúa de hecho hasta el capítulo 7. Solo que nosotros vamos a ir parte por parte analizando los distintos aspectos de esta visión.
A partir de aquí nos encontramos con 6 visiones diferentes, pero correlativas, de la vida de la iglesia, como decíamos, en su peregrinar por este mundo. Son 6 visiones más la primera que ya vimos, la de las 7 iglesias. De tal modo que el libro del Apocalipsis está compuesto por 7 visiones. La primera ya la vimos. La segunda la comenzamos a ver a partir de este momento. Estas 6 visiones que tenemos por delante son visiones distintas o diferentes, pero a la vez son correlativas, se relacionan unas con otras y son progresivas también. Y no debemos perder de vista que por largas que sean, se trata de visiones integrales, es decir, como un cuerpo, y son simbólicas. Porque alguien puede leer el capítulo 4 y pensar que se está tratando de una situación y luego pasar al 5 y pensar que ya está hablando de otra cosa o de otra visión o de otra situación. Pero esto no es así. Si leemos con paciencia y cuidado, nos vamos a dar cuenta de que es una sola visión, es decir, es un solo evento en el que en este caso el apóstol es tomado y ve todas estas cosas, válgame la expresión, en una sola exhibición. Y él las escribe todas. Esto entonces compone por sí una visión. Luego, después a partir del capítulo 8 vamos a encontrar otra visión y luego otra y luego otra. Estas 6 visiones son complementarias, como les decía, y son también progresivas. Y vamos a ver que también son correlativas unas de las otras. De tal forma que, como veíamos en las 2 grandes divisiones del libro, encontramos que en la segunda gran división hay como una especie de repetición de lo que ya se vio en la primera. ¿Me están siguiendo? En las siguientes visiones de la segunda gran sección vamos a empezar a ver visiones y cosas que ya se expresaron en las anteriores, pero que ahora se va a buscar expresarlas de forma mucho más detallada. Alguien decía que el Apocalipsis es parecido a los evangelios en el sentido de que nos da, ya así como los evangelios nos dan 4 perspectivas de un mismo evento de la vida de Cristo, y algunos de ellos varían en descripción, así el Apocalipsis nos va a dar distintas visiones, en muchas ocasiones de un mismo evento, pero en unas nos va a decir unos detalles y en otras va a ampliar algunas cosas y tal vez va a pasar por alto las otras. Y alguien lo ejemplificaba de la siguiente manera: es como si varios reporteros o periodistas fueran enviados a una escena, a una situación internacional. Tal vez hubo una catástrofe o una guerra y lo que sea. Cada periodista que va toma sus imágenes y toma también sus testimonios y hace su labor y su trabajo y lo entrega. El otro periodista que va de otra nación también hace su mismo trabajo, y no vamos a esperar que las imágenes sean las mismas las de todos ellos. ¿Me explico? No, cada uno nos va a dar una fotografía, una imagen de una situación distinta o desde un ángulo distinto de cada cosa.
Uno de ellos se va a preocupar más en enfocarse, no sé, en la situación que está viviendo la gente y va a usar más de su argumento, de sus fotos y de todo en la situación de la gente. Otro se va a enfocar más en la destrucción tal vez material, otro se va a enfocar más en qué está haciendo el gobierno, ¿sí me explico? Pero todos están cubriendo un mismo evento desde distintas perspectivas. Así pues, va a ocurrir con estas 6 visiones que tenemos en adelante. Nos van a mostrar el mismo evento. ¿Cuál evento? El devenir de la iglesia en su lucha en esta tierra contra el mal y la subsecuente victoria final de Cristo y de la iglesia. Y nos van a decir todo este devenir desde la formación de la iglesia hasta su fin en diferentes formas y a través de distintos símbolos en diferentes perspectivas y niveles de detalle. Así que vamos a encontrar, por ejemplo, que a partir del capítulo 5 vamos a ver algunos aspectos de la iglesia siendo atribulada, pero nos va a decir de manera muy breve, digámoslo así. Pero cuando lleguemos a partir del capítulo 12 va a volver a esa misma situación de la tribulación de la iglesia, pero ahora nos va a extender las cosas de una manera mucho más clara. ¿Me explico? Así que debemos tener pues en cuenta estas cosas para no perdernos y confundirnos y pensar que ahora ya está hablando de otras cosas. No, está hablando del mismo tema central, no lo olviden, la iglesia en su lucha contra el mal durante todo su peregrinaje en esta tierra hasta el día final. De manera entonces que debemos educarnos a nosotros mismos para no asustarnos, para no escandalizarnos, ni ceder a la tentación de fantasear con sucesos estrambóticos o hollywoodescos cuando leemos algunos de los símbolos que se encuentran en las visiones proféticas. ¿Están siguiendo en eso? Es muy importante. De aquí en adelante, entonces, hallemos lo que hallemos en el libro del Apocalipsis, debemos nosotros educarnos a nosotros mismos y no ceder a la tentación de ver figuras, por ejemplo, como veíamos en el capítulo 4, allí mismo. En el versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. No debemos entonces, al ver estas cosas, entonces nosotros decir, no, entonces en el cielo hay unas águilas así y hay unos becerros de este modo. No. Debemos traer nuestras mentes y nuestros entendimientos. El tema central es la iglesia en este caso, su peregrinar y su lucha contra el mal y la manera en la que Dios, Cristo, tiene la victoria al final de todo. Entonces, nosotros comprendiendo que son visiones proféticas, entendamos que son símbolos. Por esta razón, entonces, no debemos en nuestra mente imaginar que el trono de Dios o que la habitación de Dios o que esos seres en realidad se ven así. No, esos seres no se ven así en realidad. Lo que está viendo, vamos a ver enseguida, el apóstol es un símbolo.
Así que bien, estos primeros 5 versículos que acabamos de leer del capítulo 4 de Apocalipsis, con la ayuda del Señor los vamos a abordar mediante 3 encabezados principales que hemos llamado. En primer lugar vamos a ver la visión, después en segundo lugar vamos a ver el trono y en tercer lugar vamos a ver los 24 ancianos. Veamos en primer lugar la visión. Dice el verso 1: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hasta ahí. Les decía que no debíamos perder de vista que este es un libro profético. Y que es un libro profético es evidente desde que comienza a narrársenos esta visión. La forma en la que se nos es narrada nos da la designación profética, es decir, nos confirma que es una profecía. Pues nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, no debemos pensar, como muchos hacen, que la entrada al cielo, que allá para entrar al cielo hay una puerta literal entre las nubes. Porque dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. No debemos entonces pensar como muchos que la entrada al cielo hay una puerta ahí entre las nubes. No, recuerden qué es esto. Es una visión. Y como una visión no es entonces algo literal, sino es algo simbólico. Y no debemos entonces nosotros empecinarnos buscando el significado específico para qué significa entonces la puerta. ¿Sí? Ya vimos entonces que lo que ahora nos interesa es el mensaje. Nosotros no debemos entonces ponernos en el plan de decir: bueno, es que ahí dice que había una puerta, ¿y qué simboliza la puerta? Oh, pues es Cristo, Cristo es la puerta. No, ahí nosotros estamos ya especulando. Todo esto, como les decía, debemos verla como una visión general. ¿Cómo entonces debemos entender la figura de la puerta? Bueno, debemos tener en cuenta que los cielos, en este caso debemos entenderlo como que los cielos se abren como una cortina para desplegar un mensaje en particular, o para desplegar, en este caso, la habitación de Dios, para revelar lo que Dios ha de decir al hombre. Esto es en esencia una forma, una figura típica de la revelación profética. Ezequiel 1:1, por ejemplo, nos dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aquí no nos dice que había una puerta, sino dice: los cielos se abrieron. ¿Y qué sucedió enseguida? Vi visiones de Dios. Miren también Mateo 3:16, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Se fijan? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un
método típico o específico de la revelación divina. Cuando Dios va a revelar algo, un mensaje, se abren los cielos y entonces viene el mensaje. Esto es en esencia un método y es a la vez también un símbolo. Es decir, es como que Dios descorre los cielos porque está a punto de revelarse, está a punto de decir algo. ¿Me explico? Se abren los cielos, es decir, es una señal clara. Ahí viene algo de parte de Dios. ¿Me explico? De manera pues que el Señor está a punto de desvelarse para nosotros en este mensaje que viene directamente de Dios. El propósito divino mismo está pues por desvelarse o quitársele el velo. Pues después de esto miré y he aquí una puerta como abierta en el cielo. Es decir, Dios entonces está corriendo el velo porque está a punto de darnos un mensaje específico. ¿Me explico? Esta es entonces la forma en la que debemos tomar esta visión de la puerta. Dios está pues abriéndose para mostrarnos o revelarse a sí mismo a través de algún mensaje. Pero antes de posar nuestros ojos en la visión, veamos otro detalle importante del preámbulo de la visión, ahí en la segunda parte del versículo 1, cuando dice, y la primera voz que oí, ¿están allí? Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Con la expresión, la primera voz que oí, es importante, hermanos, aquí solo señalar que se refiere a la voz del capítulo 1, versículo 10, porque dice, y la primera voz que oí, ¿cuál? La que oyó en capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Por eso les dije que era importante este detalle, porque es Cristo, de hecho, quien le está revelando estas cosas. El mismo que le habló y le reveló todas las cartas está también a punto de revelarle todo lo que aquí él va a observar. ¿Se dan cuenta? Esto nos confirma también la designación profética y la procedencia del mensaje que se le está a punto de mostrar al apóstol. ¿Y qué es lo que se le ha de mostrar? Las cosas, dice, que sucederán después de estas. Ven, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ya que el libro del Apocalipsis no es un compendio de acontecimientos futuros para el mundo, sino, como hemos insistido, un libro sobre la iglesia y para la iglesia. Estas cosas que sucederán después, estos son acontecimientos concernientes a la iglesia y referentes a su transitar por este mundo y su lucha contra las fuerzas del mal. ¿Me siguieron? Es decir, normalmente cuando leemos estas cosas y te mostraré las cosas que sucederán, uno piensa, ay, no sé, estamos a punto de oír lo que va a pasar antes de la venida. No. Otra vez, por eso les dije hace rato, debemos nosotros dominar nuestra mente,
traerla a la sujeción de recordar cuál es el tema del libro, hacia dónde nos lleva el Señor. Entonces, estas cosas de las que nos va a hablar son cosas concernientes no al mundo, no son las cosas concernientes a los días antes de la segunda venida del Señor, sino las cosas que nos va a mostrar son las cosas concernientes a la vida de la iglesia en la tierra, en su peregrinar en esta tierra hasta el día final. De manera que no hemos de esperar de este libro una especie de alternativa al libro de las profecías de Nostradamus en cuanto a los relatos y las visiones que están por venir. Dejemos entonces de ver al Apocalipsis como la alternativa de lo que nos va a decir, de lo que va a pasar antes, en los últimos momentos, minutos antes de la venida del Señor. No, este libro nos va a hablar acerca del devenir de la iglesia desde el principio hasta el fin, de la iglesia militante. Y en este caso, de la iglesia neotestamentaria. Asunto importante a notar. Nos va a hablar del devenir de la iglesia neotestamentaria. Porque aquí entonces, como vamos a ir viendo, nos va a hablar desde su fundación de la iglesia neotestamentaria hasta su victoria final en Cristo. Pero vayamos entonces ahora sí a la visión que vio el apóstol y veamos en segundo lugar el trono. Debemos tener en cuenta siempre esto. Todo tiene su origen en Dios. Dijimos que nos está a punto de revelar las cosas que tienen que ver con la iglesia, sí, pero debemos tener siempre en cuenta esto. Todo tiene su origen en Dios. Y aunque se nos está por describir una serie de acontecimientos relacionados con el devenir del reino de Dios en la tierra, todo comienza con Dios. Todo debe comenzar con Dios. Al encontrarnos con la divinidad, la revelación de su naturaleza tiene que ser expresada entonces en símbolos y en figuras, a causa de la excelsa infinitud de sus perfecciones y su naturaleza espiritual invisible, así como por causa de nuestra debilidad y de nuestra finitud. Por ello es que lo primero que ve el apóstol es en el versículo 2, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí, ¿qué fue lo que primero que vio? Un trono. ¿Se fijan? Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y quiero hacer un breve ejercicio para recordarles lo que les dije. Ustedes ya están pensando en el trono, ¿no es así? Y ya se olvidaron que ese trono es un símbolo. Piénsenlo. Cuando vimos trono ya estábamos imaginando, entonces así ha de ser allá cuando en la habitación. No, ese es un símbolo. Recuerden, dice, he aquí un trono que estaba establecido en el cielo y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vuelve al trono, versículo 5, y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si una palabra caracteriza el capítulo 4 de Apocalipsis, es la palabra trono. Es la palabra que aparece más veces en este capítulo, trono. Algunos las han contado y dicen que son 13 veces las que aparece la palabra trono. Entonces, recordamos, Juan está teniendo una visión profética, simbólica, ve los cielos abiertos, al instante está en el Espíritu allá, y lo primero que ve es un trono. Les decía pues que aunque se nos va a hablar de lo que viene para la iglesia, todo comienza en Dios. Él no podía comenzar a ver todos los acontecimientos de la iglesia. ¿Y Dios qué? Todo tiene su origen en Dios. Dios siempre tiene que tener la primacía en todo. Y Dios tiene que ser el origen de todo. Por eso siempre, noten ustedes, en este tipo de visiones proféticas, Ezequiel, Isaías, Daniel y todos los que las tienen, cuando ven esas visiones, lo primero que ven es un trono. Y lo que siempre, o lo que más bien, nunca falta en sus visiones es un trono. Ahora, como les decía, ellos al mirar estas visiones, estas son o se constituyen en la revelación de Dios. Es decir, Dios se está revelando a sí mismo al hombre. ¿Sí? Por eso los cielos se abrieron. ¿Sí me explico? Espero que cobre más sentido esa expresión, pues es como si todo está oculto para nosotros, pero de un momento a otro los cielos se abren y podemos ver lo que hay allá y que no podemos ver regularmente. Se nos está concediendo ahora el privilegio de poder ver lo que hay allá, y en este caso a través de una visión. Se abren, entonces Dios se revela a sí mismo. Ahora, al encontrarnos con la divinidad, porque a quién vemos a Dios, pero al encontrarnos con este Dios, esta divinidad, su naturaleza tiene que ser expresada en símbolos y en figuras. En primer lugar, a causa de la excelsa infinitud de sus perfecciones y su naturaleza espiritual invisible. Y en segundo lugar, tiene que ser expresada en símbolos a causa de nuestra debilidad y nuestra finitud. En otras palabras, lo que ven ellos no es a Dios, sino solo ven símbolos que representan la gloria y la majestad de Dios. Porque en primer lugar, Dios es invisible y no puede ser visto. Y que si Dios en alguna forma intentase hacerse ver a nosotros, moriríamos. ¿Sí me explico? Nuestra constitución no es capaz de estar en la presencia misma de Dios, en el resplandor mismo de Dios y no ser consumido. Entonces, ya que la excelsidad de Dios es tan sublime, el resplandor de la gloria de Dios, hermanos, no solo cegaría nuestros ojos al instante, sino que nos consumiría, o sea, nos desaparecería en un instante. Por lo que entonces, para Dios poder manifestarse a nosotros y que podamos nosotros de alguna forma tener una idea, al menos básica, de quién es Él y de cómo es Él, entonces Él se ha de manifestar a través de símbolos.
También, como les decía, a causa de nuestra debilidad y nuestra finitud. ¿Por qué finitud? Porque nuestra constitución y nuestro lenguaje es finito. El apóstol Pablo dice en una ocasión que es llevado al tercer cielo donde vio cosas que no se pueden decir. Y no es que le dijeron, a ver, firma el contrato de confidencialidad de que no le vas a decir a nadie lo que viste aquí. No, es que no existen palabras que puedan describirlo. ¿Me explico? Si Dios se manifestase tal cual es, aunque no fuéramos consumidos en su presencia, no existirían palabras para describirlo. ¿Me explico? Nuestro idioma es tan simple, tan bajo, tan miserable, que no existiría una palabra tan excelsa en nuestro lenguaje que pudiera describir el más pequeño de los resplandores de la gloria de su majestad. ¿Me explico? De tal forma entonces que lo que Juan aquí y los que ven al Señor ven no es otra cosa que símbolos visibles, asequibles a nuestra debilidad, asequibles a nuestra naturaleza finita, para que podamos comprender que uno, está Dios allí, y dos, la excelsidad de su majestad. Así pues, debe ser de aquí en adelante para nosotros un rasgo muy familiar la representación alegórica de la divinidad, pues no podría ser de otra forma. ¿Sí? No podría ser de otra forma. No es posible que hubiera podido manifestarse de otra manera, porque no tenemos ni la capacidad ni las palabras, no tenemos nada. Asimismo, entonces, deberíamos familiarizarnos en adelante con los emblemas de las prerrogativas y las perfecciones de la naturaleza divina. Porque leemos, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, alrededor de, y luego dice el 5, y del trono salían relámpagos. Nosotros no debemos entonces, como les decía, imaginar o dibujar, hacer una representación de lo que está allí. Y entonces dibujaríamos un trono conforme a nuestras ideas de lo que sería un trono. Dibujaríamos ahí una silueta, tal vez, si no queremos ser muy rayantes en lo idólatra. Dibujaríamos una silueta con un color así como de jaspe o de cornalina, y dibujaríamos un arco iris alrededor. Y estaríamos completamente errados, porque Dios no se ve así. Porque esta, como les decía, es una representación alegórica de la divinidad. Dios está mostrando en símbolos que nosotros podamos ver y reconocer, pero que a la vez podamos asociar como emblemas de sus prerrogativas y de sus perfecciones en su naturaleza. Hagamos un ejercicio, por ejemplo, de estas cosas. Lo primero que ve es un trono. ¿Será entonces que Dios, el excelso Dios que es espíritu invisible, que es infinito, necesita un trono?
Obviamente no. Entonces, cuando vemos un trono, ¿por qué vemos un trono? ¿Por qué nos muestra un trono? Es decir, cuando Dios se va a revelar a sí mismo y nos va a decir, mira, te voy a mostrar cómo soy yo, ¡pum!, aparece un trono. ¿Qué nos está entonces diciendo de Dios? La respuesta es, en este caso, ¿qué simboliza para nosotros un trono? Para nosotros un trono simboliza autoridad, un trono simboliza gobierno, simboliza dominio y simboliza majestad. De tal manera entonces que cuando Dios se va a revelar a nosotros y vemos un trono, nosotros no debemos pensar, hay un trono allá en el cielo, ¿y de qué color será? No, nosotros debemos irnos al símbolo. Dios me está diciendo, mira, soy la autoridad, soy el que gobierna, yo soy el que domina, yo soy majestuoso. ¿Me explico? Toda esta clase de revelaciones ahora han cesado, como sabemos. Pero si hubiéramos vivido en la época en la que los dones estaban, o estas revelaciones estaban vigentes, y fuéramos nosotros profetas, y fuéramos bendecidos con el privilegio de estas visiones, siempre que tuviéramos una visión de Dios, siempre deberíamos esperar ver un trono. Y como les decía, lean ustedes este tipo de visiones proféticas en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, y todos ellos van a ver un trono. ¿Qué nos está diciendo el Señor allí? Cuando Él se revela a sí mismo, Él está diciendo, mira, yo soy majestuoso. Ahora, no debemos pensar que en este caso es cualquier trono. El profeta Isaías, cuando tiene su propia visión de la gloria de Dios y de la majestad de Dios, dice en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice, al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, quiero hacer la aclaración de que a pesar de que el Señor está revelando a través de emblemas y de símbolos su majestad, es decir, haber visto estas cosas y decir, he visto al Señor, no es inapropiado en ese sentido, pues el Señor se ha revelado a sí mismo, sí, a través de estos símbolos. De la descripción de Isaías entendemos pues que esta autoridad, este gobierno, este dominio y esta majestad que representa el trono de Dios o la autoridad de este Dios no son cualquiera. Que el trono sea alto y sublime, nos dice Isaías, señala que su autoridad, que su grandeza, que su gobierno y que su dominio son inmensos y superan las de todos los reyes de la tierra. Esta misma idea, ustedes van a ver que después es expresada ya con palabras cuando viene el Cordero, cuando viene Cristo y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? Nos está entonces diciendo con esto, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de los Señores. Ahora, nosotros tenemos una idea de trono como de una silla casi como en la que estamos sentados y nada más con esponjita y hay algunos piquitos tal vez en el respaldo. Pero debemos saber que cuando Isaías dice que es un trono alto y sublime, de entrada, lo que para Isaías era alto y sublime no era lo que para nosotros sería alto y sublime. Es decir, Isaías
debemos recordar que él tiene en su mente un trono y esa idea y esa imagen de trono es distinta a la nuestra. ¿Cuál es la idea y la imagen de trono que puede estar teniendo Isaías? Bueno, Isaías conocía el trono de Salomón, por ejemplo. Trono que todavía no había sido ni destruido ni quitado hasta sus días desde Salomón. Y para ver el trono de Salomón, dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 10, en el versículo 18 al 20, se los voy a leer, dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Este era el trono que conocía Isaías, el trono del rey Salomón, que era un trono que dice que se elevaba por encima del nivel del piso, aproximadamente 1 metro de altura, por lo menos. Ustedes ven que este púlpito está elevado sobre el nivel del piso, pero saben, creo que son solo como 40 centímetros. Pero el trono de Salomón estaba elevado 1 metro de altura, y de ahí seguían las gradas. Y esto considerando que esas gradas tuvieran un peralte de lo que hoy nosotros llamamos estándar. Podría ser más. También por la razón de que había un león de tamaño normal en cada una de las gradas, de modo entonces que las gradas se extenderían mucho más adelante. Esto entonces hacía que los que se presentaban ante el rey lo tenían que mirar hacia arriba. Esto estaba también mostrando y diciendo: el rey no es como tú, no lo puedes mirar a la cara, no lo puedes mirar como uno como tú. A él tienes que mirarlo hacia arriba. Él está por encima de ti para hacer lo que Él ha determinado. Entonces, si ese trono de Salomón estaba así de alto y representaba majestad, Isaías dice que ve un trono alto y sublime, seguramente más alto de lo que tenía Salomón. ¿Qué nos enseña pues todo esto? Pues que esta autoridad, como vimos, este gobierno, este dominio y esta majestad son inmensos. ¿Me explico? Nosotros, como ya hemos dicho otras veces, no hemos vivido bajo monarquías, así que no tenemos idea de lo que es respetar a un rey. Así que, bueno, pero el honor y el temor a un rey, hermanos, era algo de verdad muy particular de los que vivían bajo ese dominio. La Escritura también decía: teme al rey. Así que la enseñanza pues detrás de este símbolo es que los acontecimientos que están por ser anunciados en los capítulos 4 y 5 no están en las manos de los hombres, sino de Dios.
la visión del trono nos enseña que es Dios el que gobierna y controla el universo. El que los hombres de Dios vean este trono transmite la enseñanza de que Dios es el Rey que controla y gobierna todo el universo. Y Juan agrega algunos detalles al trono en el versículo 5 y nos dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahora bien, si el trono representa la autoridad, gobierno, dominio y majestad, ¿qué representarían los relámpagos y los truenos saliendo del trono? Creo que ya nos vamos familiarizando un poco más con la interpretación y podemos entonces, supongo que ustedes habrán pensado que sin duda estos representan la estruendosidad del ejercicio de esa autoridad, de ese gobierno, de ese dominio y de esa majestad. Estos truenos entonces representan el estruendor con el que esa majestad es ejercida, con el que ese gobierno y dominio son ejercidos. Otro evento que nos puede ayudar también a comprender mejor estos símbolos es Éxodo 19, 16 y 19, que nos dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Me explico? De manera entonces que esto pues nos está expresando la manera en la que esta autoridad se ejerce, esa forma temible, esa forma estruendorosa que hace estremecer, que marca la diferencia entre la majestad y la autoridad y lo miserables que somos nosotros. ¿Me explico? Pues es hasta cuando nosotros oímos truenos de verdad, de una tormenta, de esos truenos que se escuchan aquí a veces en nuestra ciudad, que hasta tiembla la tierra, es cuando uno se siente pequeñito, ¿no es así? Pues hermanos, esto está pues también siendo manifestado en esta visión. Pero aquí Juan se enfoca en la descripción del que está sentado en el trono. Y dice en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Si hemos aprendido los principios para la sana interpretación y comprensión de estos pasajes, entonces habremos de comenzar reconociendo que estas características que menciona el versículo son símbolos y no apariencias literales. No, el Señor no se ve así en la realidad. Esto es un símbolo. Es decir, el jaspe es un símbolo, la cornalina es un símbolo, el arco iris es un símbolo y la esmeralda es un símbolo. A través de estas semejanzas, nuestro Señor busca expresar su esplendor y su gloria. En la tierra no existen objetos más preciados que el oro,
y las piedras preciosas. Y la razón de su aprecio se basa en el lustre y en la belleza de estos objetos. De manera entonces que el Señor pues usa aquí estos objetos como símbolo de esplendor y brillantez para expresar la gloria refulgente de la majestad divina. Es como si el Señor, alguien le preguntara, Señor, ¿cómo eres tú? Y él dijera, ¿cuál es el objeto más brillante que conoces? No, pues, o más valioso que conoces. No, pues, ¿Y cuál es el objeto o los objetos más preciados que hay en esta tierra y que conocemos, hermanos? Pues es el oro, son las piedras preciosas. De manera entonces que el Señor toma estas como figuras, como emblemas, que son débiles, que son sombras, que no representan la plenitud, son solo ejemplos muy pálidos de la verdadera gloria de la majestad divina. ¿Me explico? No necesitamos en este caso analizar las piedras por separado, hermanos, para darnos una idea del esplendor de nuestro Señor, debido también a que es probable que Juan estuviera refiriéndose a una piedra distinta a la que nosotros conocemos hoy como jaspe y una piedra distinta a la que nosotros conocemos hoy como esmeralda. Y les digo esto porque tan solo, por ejemplo, en el caso del jaspe, Apocalipsis 21:11 nos dice que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ustedes busquen jaspe en internet, bueno, los que no tenemos joyas, ¿verdad? Ahí andamos buscando mejor en internet. Y ustedes ven el jaspe que nosotros conocemos y uno dice, esa la vi en el río la otra vez. No sé si me explico, las piedras que hoy nosotros llamamos jaspe, cornalina, las vemos y decimos, pues la verdad es que esto no se me hace así muy esplendoroso que digamos. Pero noten que Juan dice en el capítulo 21, versículo 11, su fulgor era semejante como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Nosotros vemos el jaspe de nuestros días y, bueno, yo no sé ustedes, yo lo veo y digo, esta no es una piedra preciosísima, está bonita, tiene combinaciones bonitas, pero para llamarla preciosísima, además que dice que es diáfana como el cristal y que es en ese sentido como si fuera traslúcida, cosa que entonces nos dice que estamos hablando de cosas diferentes. De hecho, algunos comentaristas dicen que esta misma palabra jaspe en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, se tradujo como la palabra que para nosotros es diamante. Y entonces se ha inclinado a pensar que estas piedras de las que está hablando son como diamantes. Esos diamantes que expuestos a la luz brillan con un resplandor muy hermoso y atractivo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la tele un diamante y pueden ver su brillo, como es un brillo purísimo, limpio, hermoso, atractivo. Así pues, lo que está entonces a través de estos símbolos buscando expresarse, pues, es
la gloria refulgente de la majestad divina, la luz que rodea, el resplandor de la gloria de Dios, la excelsidad de sus perfecciones resplandeciendo en esplendor. ¿Me explico? De manera que es claro que tanto las piedras preciosas como el arco iris llevan el propósito de figurar el refulgente resplandor y esplendor de la majestad divina. No es que literalmente hay un arco iris alrededor del trono del Señor. No, está buscando expresarnos que es el resplandor celestial más hermoso que podemos ver nosotros, el arco iris, ¿no? Entonces, el Señor nos ayuda a través de estos símbolos que nosotros conocemos para que podamos darnos una idea, aunque muy baja, del esplendor de la majestad de su ser. En ese sentido, nos dice el comentarista William Hendrickson, lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su esplendor, porque a él no se le puede describir. En la visión se le representa como rodeado de lustre resplandeciente del diamante, claro como cristal, blanco, consumidor, simbolizando la santidad de Dios. No puede tolerar el pecado. Tal es Dios, santo, tal es su trono de majestad. Temblad delante de él, tierra y todos sus habitantes. Esta es entonces, en general, la idea, el propósito del Señor, lo que Él quiere que nosotros guardemos en el corazón a través de todos estos símbolos. Y por último, hermanos, y mucho más brevemente, vamos a ver, en tercer lugar, los 24 ancianos. El último elemento que vamos a considerar hoy, pues, son los 24 ancianos. Dice el versículo 3, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ha habido muchas interpretaciones respecto a quién son estos 24 ancianos. Algunos han dicho es que son 24 sacerdotes, otros han dicho no, son 24 ángeles, otros no, son 24 esto, 24 lo otro. Pero la interpretación más coherente con la enseñanza general de la Escritura, hermanos, y la que ha sostenido la Iglesia históricamente, es que estos 24 ancianos representan la totalidad de los creyentes redimidos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Estos 24 ancianos, pues entonces, son toda la Iglesia, en este caso ya triunfante. Y la prueba de ello es que noten que ellos están sentados en tronos, están vestidos con ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. Son llamados ancianos por su virtud representativa. Esto es, que estos están representando a la iglesia. Son llamados ancianos pues por esta virtud representativa. Los 12 patriarcas del antiguo pacto, que recuerden ustedes, los 12 patriarcas representaban a la nación de Israel por sí misma. Y los 12 apóstoles en el nuevo pacto. De manera entonces que aquí están representados los creyentes del antiguo pacto y los creyentes del nuevo pacto. Por eso son 24.
Son ancianos porque, repito, son representantes. Las ropas blancas representan la justicia y la santidad de Cristo puesta en su cuenta, en la cuenta de estos 24 que están ahí representándonos a todos, y nos manifiesta que han vencido. Estos 24 ancianos, pues, que estén vestidos de ropas blancas es que han vencido. ¿Recuerdan ustedes la enseñanza, hermanos, a las iglesias en donde el Señor les dice: al que venciere, le daré que se vista de vestiduras blancas? ¿Se acuerdan? Aquí ellos, ya que están ya vestidos, entonces nos enseña que ya vencieron. Otra característica de su victoria es la corona de oro que tiene cada uno en sus cabezas. Pues recuerden ustedes también que otra promesa a las iglesias fue: al que venciere, dice, recibirá la corona de la vida. ¿Se acuerdan? Ahora ellos portan ya la recompensa o el premio que les fue prometido al que corriera fielmente su carrera hasta llegar al final. Y no perdamos entonces de vista que todo esto siguen siendo símbolos. El anciano per se es un símbolo representativo. Las vestiduras que trae siguen siendo símbolo de ¿qué? De la victoria, de la justicia de Cristo puesta en su cuenta y que ahora han vencido. Las coronas que tiene cada uno también son los símbolos de la vida eterna, lo que nos enseña entonces que aquí estamos viendo representada a la iglesia triunfante. Están coronados con la vida eterna, así que son la iglesia triunfante, reflejo y seguro presagio de la iglesia militante. Esto es, que ellos estén allí y que ellos estén representando a cada uno de los creyentes, hermanos, debe ser causa de gozo y de esperanza. Ciertamente, allí estamos nosotros representados y algún día estaremos allí. Y están sentados sobre tronos, si lo notaron, que simbolizan, como vimos, su preparación, es decir, están listos para su participación en el juicio de las naciones, como les fue prometido. ¿Recuerdan ustedes que otra de las promesas a las iglesias será: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono? ¿Se acuerdan? Y vimos pues que esto simbolizaba la participación de los creyentes en el juicio de las naciones. Así pues, hermanos, terminamos con esa visión de la iglesia triunfante que nos dice que sí, después de todas las aflicciones y dificultades que pasemos en esta tierra, hermanos, nos aguarda la gloria en el cielo. Nos aguarda Cristo el Salvador allá en la eternidad para que estemos para siempre con Él.